por adelantado. Supongamos que este momento X1, habíamos dicho, entonces era el 1 de septiembre. ¿Qué es un cobro antes de la fecha de cobro? Antes de la fecha de cobro, no de Que que... para usar el servicio tiene que pagarlo antes, digamos, como un Antes gimnasio. que se haya devengado el servicio. Exacto, esa es la expresión. Antes que se haya devengado el servicio, ¿sí? Entonces fíjense que esto estábamos haciendo el caso del práctico. Entonces, ¿qué implicaba eso? Que, por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos decía el enunciado? Decía, la inmobiliaria, mi casa VIP SRL, dedicada a la actividad inmobiliaria, firmó el 1 de septiembre, que era nuestro momento 1, un contrato de locación de un inmueble de su propiedad por el plazo de 2 años. Condiciones de cobro y vencimiento, a mes vencido. Significa que acá nosotros, una vez que transcurra todo el periodo, en este caso septiembre, recién se va a generar la cobranza. O recién en ese momento este cliente tendría la obligación de pagarnos. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que identificar siempre del periodo en el que estamos hablando? Porque el resultado va a existir una vez que transcurrió este periodo. Entonces, vamos al caso del ejercicio 1. Fíjense que yo estoy analizando como si fueran cuadrantes. Primera situación es que todavía no se devengó, pero ya lo cobré. Segunda situación, ya se devengó porque ya estoy parada el 30 de septiembre y lo cobré. Otra alternativa podría haber sido que estemos de vuelta en el 30 de septiembre, pero todavía no lo haya cobrado, o que al principio de este periodo yo no lo hubiera cobrado todavía el servicio. En este caso del ejercicio 1, ¿cuál de estas situaciones estamos analizando? De estas 4 situaciones. Estoy parada al 1 de septiembre, cuando se firmó el contrato de locación. No cobrado y no devengado. Cobrado y no devengado. ¿Por qué cobrado y no devengado? ¿Qué es lo que cobré yo? No cobrado y no devengado. Ah, bien, no cobrado y no devengado. Porque fíjense que nos está diciendo condiciones de cobro a mes vencido. Significa que yo aquí, igual todavía no leímos todavía supongamos que no conocemos todas las operaciones y los documentos comerciales que se emitieron efectivamente, pero hubiera sido esta situación. No cobrado todavía y no devengado. Por eso es que aparecía esta cuenta de regularizadora, pero fíjense que nosotros tenemos siempre nuestro libro diario son varias columnas. La fecha, por eso es tan importante saber en qué momento estamos parados, las variaciones patrimoniales y el efecto, el patrimonio neto. Entonces, al día 1 de septiembre, ¿teníamos que haber dejado registrado este resultado o todavía no? ¿Ya se devengó el periodo? Al 1 de septiembre. No, no todavía. Devengo. Bien, todavía no se devengó, por lo tanto no tendría que existir ningún tipo de resultado. ¿En qué momento vamos a hacer la registración de ese resultado? Al final del periodo. Al final del periodo, ¿sí? Que acuérdense que ese periodo, aquí estamos hablando de un periodo mensual, porque en donde nos dice, en el enunciado nos está diciendo, antes del donde dice se pide, dice la empresa determina resultados mensuales y cierra su ejercicio el 31 de octubre de cada año. Como nos dice que determina resultados mensuales, por eso ahora lo vamos a analizar mes por mes. Si nos hubiera dicho solo que determina resultados anual, hubiéramos registrado directamente recién al 31 de octubre. Acá hicimos registraciones de septiembre y de octubre, ¿sí? Entonces, al 30 de septiembre, ¿cuál es el asiento en función a la variación patrimonial y el efecto del patrimonio neto que se generó? ¿Ya transcurrió el tiempo? ¿Ya se devengó este servicio? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál sería esa registración que hicimos?
Las variaciones serían activo que aumenta y resultado positivo. Bien, siempre, en este caso acuérdense que somos el locador, siempre el resultado va a ser un resultado positivo y que por lo tanto el resultado positivo es donde se registra el debe o al haber. En el haber. En el haber. A ver. Por lo tanto, lo que nos está faltando para esa partida doble es lo del debe. Entonces, fíjense que acá, cualquiera sea la forma de pago, siempre vamos a tener un resultado positivo. ¿De qué lado me dijeron que va el resultado positivo? En el haber. Debe. Debe. Del haber. A ver. Si nosotros analizábamos, acuérdense siempre de pensar en la ecuación patrimonial dinámica, ¿sí? Para el que todavía no volvió de las vacaciones, vaya anotando de vuelta la ecuación patrimonial dinámica, por lo menos para estas primeras registraciones. Acuérdense que todo lo que teníamos del lado izquierdo de la ecuación se registraba en el debe y todo lo del lado derecho al haber. Y en este caso el resultado positivo se registraba en el Haber. bien. Haber. Entonces, resultado positivo lo vamos a escribir en el chat para el que sigue quedando dudas. Entonces, nosotros tenemos estas situaciones, resultado positivo en el haber, independientemente dijimos de si yo lo pagué o lo cobré, ¿sí? Todavía no nos centremos en eso porque acuérdense que nuestro criterio no es en función al percibido, sino al devengado. Alquileres ganados o alquileres positivos dijimos que podía ser el nombre de esta cuenta. Fíjense que hay muchas alternativas en este cuadrito, pero siempre el resultado, el efecto en el patrimonio neto va a ser un resultado positivo. Ahora que somos nosotros los locadores. Entonces, estábamos en la situación, habíamos dicho el 1 de septiembre era no devengado y no cobrado. Si yo me paro al 30 de septiembre, pasaríamos a este otro cuadrante. Sí se devengó, pero yo todavía no lo había cobrado, ¿sí? ¿En qué momento se cambiaría esta situación? En función a qué documento comercial tendría que registrar que ya se hizo ese cobro. ¿Me informan que cobré o no? ¿En algún momento me dice que lo cobré? No, no lo cobró todavía. ¿Cuál es el documento comercial que me indica a mí una cobranza? El recibo. El recibo. Recibo. Duplicado. Bien, un recibo duplicado. Y fíjense que el recibo duplicado aparece recién en octubre, pero nosotros al 30 de septiembre teníamos que hacer de todas formas una registración. O sea que seguimos dentro de esta situación de que ahora sí se devengó, pero todavía no lo cobré. ¿Sí? Entonces, si ya se devengó y todavía no lo cobré, ¿cuál es la variación patrimonial que se está generando? Es un derecho a cobrar. Es un Bien. activo que aumenta. Bien, Un perfecto. activo. Derecho es un activo que aumenta, ¿sí? Entonces tendríamos acá, estaríamos en esta situación de que el cobro es, en este caso, a mes vencido, por lo tanto, variación patrimonial, activo que aumenta, que es una variación favorable, que por eso me generó este efecto, este resultado positivo, y el nombre de la cuenta, alquileres a cobrar, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, esta era nuestra situación del práctico. ¿Qué hubiera pasado si, habíamos dicho, si yo me hubieran dicho, en vez de que el contrato era por periodo vencido, si desde el principio del mes tenía que haber recibido, tener este derecho al cobro? Fíjense que eso sería el caso del ejercicio 2. Me decía forma de pago, se debe abonar dentro de los 10 primeros días correspondiente al mes del devengamiento.
¿En cuál de estos 4 cuadrantes estaría en esa situación? Primero. Cobrado y no devengado y cobrado, no cobrado y no devengado y no cobrado. Cobrado y no devengado. Y el primero sería, Fíjense que siempre al principio del periodo va a ser no devengado, o sea que de entrada ya sabemos que era esta mitad, ¿sí? Lo que tenemos que analizar es si ya se lo hubiera cobrado o no. Entonces en este caso estaríamos en un cobro adelantado. Pero ¿qué nos dice? Fíjense que cuando se emite la factura, siempre en función a eso van a saber si está cobrado o no, y en función a si se emitió una factura y si tenemos un recibo. ¿En qué fecha se emitieron? Esto igual ya cambiamos, esto era 1 de octubre en el caso del segundo ejercicio. el 1 de octubre se emitió la factura. Bien, nos dice 1 de octubre, duplicado de factura y duplicado de recibo. O Por sea lo que tanto, ese día nos pagaron. sería no devengado y que cobrado o no cobrado. 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 Entonces, ¿qué implica que yo ya lo haya cobrado, pero todavía no transcurrió este periodo? ¿Qué variación patrimonial se está generando? Un Un activo que aumenta y un pasivo que aumenta. pasivo que aumenta. Bien, ¿y por qué? Sobre todo el pasivo, porque a mí me está generando la obligación después de prestar este servicio, ¿sí? Entonces, estaríamos acá en el primer cuadrante, y fíjense que acá se generó ya algún resultado. ¿Tengo ya algún efecto en el patrimonio neto? Todavía no. Bien. No, ningún efecto en el patrimonio neto porque todavía no transcurrió el tiempo. Entonces, fíjense que si fuera esta primera situación, yo todavía no voy a tener ningún efecto. Recién se genera al final del periodo, ¿sí? Fíjense, ahí ya tenemos. Hasta mientras, siempre sabemos que al final del periodo se va a generar el efecto. Entonces, me dijeron activo que aumenta porque se cobró, pero también un pasivo que aumenta justamente por esta obligación. En este caso nos habían pagado con un cheque común, o sea que no hubiera sido caja. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál es la cuenta que utilizamos cuando Valores a depositar. valores a depositar? Y acá sí, este pasivo se llama alquileres cobrados por adelantado. ¿Qué pasa entonces? Yo ya estoy en esta primera situación en la que yo ya cobré al iniciar este periodo. ¿Qué pasa al finalizar este periodo, cuando ya se devengó? Reconocemos el resultado positivo. Bien, y ese resultado positivo dijimos que se registraba al haber, por lo tanto, ¿qué variaciones patrimoniales podríamos colocar al debe? Pasivo que No disminuye. disminuye. Bien, tenía que haber sido o un activo que aumentaba o un pasivo que disminuye. Y fíjense que acá la registración va a ser el pasivo que disminuye porque este es el pasivo que se había originado al iniciar el periodo, ¿sí? Entonces, este pasivo es el que lo vamos a cancelar cuando termina ese periodo. Se cancela este pasivo, efecto favorable, se genera el resultado positivo a alquileres ganados. Entonces, fíjense que independientemente de cuál haya sido la situación, si lo cobré o no lo cobré, siempre al finalizar el periodo coincidimos en que se genera un resultado. Resultado positivo en este caso, porque éramos locador, en cambio si fuéramos la otra parte, sería un resultado negativo. Resultado negativo, ¿va al debe o al haber? Al debe. Al de Bien, al debe, perfecto. Entonces, fíjense que yo les dejo si quieren este dibujito para que ustedes analicen, piensen cuáles serían los asientos que registraríamos en cada una de estas situaciones y después si quieren la próxima clase me lo muestran o me mandan por mail, pero les dejo esto como una forma para que vayan estudiando y que se siga entendiendo este criterio
de devengado. ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, tengo una consulta. Sí. Siempre vamos a contar, digamos, con la información del cierre de ejercicio, digamos, ¿que no? Sí, porque nos importaba saber la fecha de cierre de ejercicio. Por ejemplo, ¿qué nos había pasado en el ejercicio 2? Nos decían que nos habían pagado por 3 meses, Sí. pero de esos 3 meses necesitábamos saber cuántos correspondían a este ejercicio contable. Claro. Entonces, por eso teníamos, además de saber que íbamos haciendo, registrando resultados mensuales, necesitábamos conocer la fecha de cierre de ejercicio. Sí, muy buena pregunta. Profe, tengo una duda únicamente para confirmar. Si yo, como usted dijo, ¿no? Me pagan por adelantado el alquiler. ¿Y esa persona está usando el servicio o no está usando el servicio? No me queda claro eso. Y la persona desde, si por ejemplo es el contrato de alquiler, yo desde el día 1 ya podría estar usando el inmueble. Y eso es lo que dijimos, que en realidad acá estamos utilizando como para interpretar el mes completo. Pero podía haber sido que esta persona entre recién al 10, o como dijimos también el caso de que decían dar de baja el contrato antes de que se termine el tiempo, deberíamos devengar el periodo que corresponda, pero si no, lo tomamos así, desde el principio hasta el final, ya debería tener de todas formas la posibilidad de utilizar ese servicio, independientemente de la fecha en la que empiece, ¿sí? Porque, por ejemplo, pasa en el gimnasio, si cada uno de ustedes paga la cuota, por ejemplo, en vez de empezar el primero, empezaron recién el, no sé, el 15 o el 20, y capaz te cuenta hasta el 20 del mes siguiente. Entonces no importa exactamente cuál es el día del que estamos hablando, sino de qué periodo estamos analizando. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Profe, la fecha para determinar resultados no siempre va a ser a fin de mes, puede variar, ¿verdad? ¿Cómo qué situaciones, por ejemplo? Me refiero a que, por ejemplo, en vez de determinar resultados a fin de mes, sea en otros días, no sé, como el 15 de cada mes, por ejemplo. ¿Se puede o siempre es a fin de No, mes? en este caso, por ejemplo, todos los ejercicios nos decían que estas empresas determinaban resultados mensuales. Significa que sí va a ser al final del cada mes. Pueden ser mensuales o anuales, nada más. Claro, no, si hay alguna empresa que, por ejemplo, determine resultados, no sé, quincenales, capaz la construcción, porque normalmente tienen que pagar por quincena, incluso a veces eso va a depender del criterio de la empresa. De cada empresa, perfecto, bien, gracias. Pero siempre el resultado al final del periodo, independientemente de cuán largo o corto sea ese periodo, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, sigamos entonces. No hay más preguntas. Vamos con el ejercicio 3, ¿sí? Ya habíamos visto en la clase el 1, el 2. Si hay alguna pregunta de eso, de todas formas les dejo este dibujito, acuérdense que era para el locador, arriba dice ente contable el locador. También les recomiendo hacer este mismo grafiquito si ustedes fueran el locatario. Acuérdense que en la contabilidad podemos ser cualquiera de estas dos partes, o sea que les conviene analizar las dos situaciones, porque capaz en algún otro momento les pidan registrar como si fueran la otra parte, ¿sí? Todo lo que en esta situación se había generado como resultado positivo, para el locatario sería un resultado negativo. Si para el locador fue un pasivo, para el locatario podría ser un activo, ¿sí? La alternativa del locatario del ejercicio 1. Sí, a ver, ¿alguno armó ya la alternativa del locatario? Vamos a poner... Bien, fíjense entonces que nosotros en el ejercicio 1 habíamos analizado la situación del locador.
yo les vuelvo a leer qué decían las operaciones y ustedes me van a ir diciendo cómo hubiera sido entonces la registración del locatario. A ver, entonces teníamos, siguen siendo las mismas condiciones, un alquiler que está empezando el día 1 de septiembre, plazo de duración 2 años, condiciones de cobro y vencimiento a mes vencido y el día 10 del mes siguiente. Ah, y otra cosa a tener en cuenta, ¿sí? Cuando habíamos visto este cuadrito, ¿qué hubiera pasado si una vez que se hubiera devengado no se hubiera cobrado? Que normalmente lo tienen casi todos los contratos. ¿Qué se generaría? ¿Qué se empezaría a generar una vez que transcurrió el periodo y además no lo cobré? Hay un interés. Intereses, ¿sí? Fíjense que en cada uno de los enunciados nos decía, puede ser un monto fijo de intereses por día o un determinado porcentaje, pero acuérdense que si al final de ese periodo, además de registrar el efecto por ejemplo acá, la prestación del servicio, que era un resultado positivo, los alquileres ganados, en ese mismo instante registramos también lo que se hubiera empezado a devengar de intereses si no lo hubieran pagado, ¿sí? Nos referimos a mes vencido, esto que estamos diciendo en este cuadrito, de si se va a pagar recién finalizado el periodo. Entonces, en este caso nos dice el ejercicio que este servicio empieza a prestarse el 1 de septiembre, a mes vencido dice el día 10 del mes siguiente. O sea que yo tengo hasta el 10 de octubre para pagar el alquiler de septiembre. Significa que una vez que transcurrió el periodo, recién tendría que cobrar el locador. Por eso, en este caso, en el cuadrito yo les puse cobro vencido o adelantado, porque acuérdense que podía ser cualquier tipo de periodo. En este caso nos aclara que el pago es mensual. Hay otros servicios, por ejemplo, a veces incluso el gas, que se paga bimestral, entonces ustedes van a tener que analizar, pero implica que siempre después que se presta el servicio, recién se está generando esa obligación de pago o el derecho de cobro, ¿sí? Bien, vamos entonces con el ejemplo. Nos decía, el día 1 de septiembre recibo duplicado, en este caso, ¿cuál sería el documento que tendría el locatario? Original. Recibo original, ¿bien? El 1 de septiembre, porque es el receptor, y se cobró en efectivo, es decir, el locatario pagó en efectivo correspondiente al depósito de garantía establecido en el contrato. ¿Cuál hubiera sido esta registración? Sería... Variaciones patrimoniales. Sería activo que aumenta a activo que disminuye. Bien, ¿y cuál sería el activo que aumenta y cuál es el activo que disminuye? El activo que aumenta sería garantías de alquiler y el que disminuye sería caja. Perfecto. Fíjense que es totalmente lo contrario a lo que habíamos registrado nosotros como locadores. Importe, el activo que aumenta al debe o al haber. El activo que aumenta en el debe. Bien, El de importe. 40.000. 40.000. 40.000 también. Bien. Siempre debe y haber, acuérdense que son iguales. ¿Qué más? Nos decía, esto era la operación el 1 de septiembre. Tenemos después, nos dice, factura, ahora va a ser, acuérdense lo contrario, factura original de fecha 30 del 9 por 40.000 pesos. ¿Por qué se emitía recién en este momento? Porque ya se prestó el servicio. 30 del 9, variaciones patrimoniales. Sería un resultado negativo y un activo que disminuye la variación patrimonial. Bien, activo que disminuye. ¿Cuál sería el activo que disminuye? El activo que disminuye sería alquileres... perdón, el pasivo que aumenta sería en realidad alquileres a pagar.
Bien, porque en ningún momento nos dice que al 30 de septiembre ya haya La abonado. habíamos pagado, exactamente. Activo que disminuye hubiera sido si en ese momento me dice yo le pagué en efectivo, apenas Claro. terminó el mes. Sería un Entonces, pasivo que aumenta a alquileres a cobrar. A pagar, bien, pasivo que aumenta. ¿Qué tipo de variación patrimonial es? ¿Favorable o desfavorable? desfavorable. Desfavorable a pagar. Por eso surge un resultado negativo que se llama como Alquileres negativos. alquileres negativos o perdidos. Importe, 40.000. lo mismo, 40.000 debe y haber iguales. Bien, ¿qué más? ¿Seguimos hasta el 31 de octubre o pasa algo en el medio? El 10 de octubre pagamos. Bien, pagamos. Entonces, ¿cuál va a ser la variación patrimonial? Nos dice recibo original sería de fecha 10 del 10 por el alquiler de septiembre entregando un cheque común. Sería pasivo que disminuye a activo que disminuye. Bien, pasivo que disminuye, activo que disminuye. ¿Cuál va a ser el pasivo que disminuye? Alquileres a pagar. Alquileres a pagar. Fíjense que era el pasivo que había surgido el 30 de septiembre por 40.000 pesos. Y el activo que disminuye, Banco de Cuenta corriente. No, cheque comunes. cheque común. ¿sí? Banco cheque común. Valores de gusto. Cheque común, como si yo inmediatamente lo puedo, la otra persona lo puede presentar al cobro, por eso es como si fuera un movimiento directo desde nuestra cuenta del banco. Banco, no sabemos qué banco estamos usando. X. Banco X, cuenta corriente. De vuelta por los 40.000 pesos. Listo, y ahí ya con eso terminamos. ¿O qué nos está faltando? El devengamiento. Devengamiento. Acuérdense que independientemente de que después si hubiera o no un documento comercial al finalizar el periodo, siempre registramos el devengamiento. Esto va a ser 31 de octubre. ¿Y qué es lo que se está generando? ¿Alguna variación patrimonial? Activo disminuye. Ajá, ¿cuál es el activo que disminuye? Caja. Caja. Caja, ¿por qué? Porque nos dice que hay una factura duplicada por 40.000 pesos pagar en efectivo, ¿sí? En este caso sí es un activo que disminuye. ¿Y el efecto en el patrimonio neto? Resultado negativo. Bien. O sea que, como dijimos, siempre al finalizar el periodo debería existir un resultado negativo. ¿Y cuál es este activo que disminuye? Caja. Caja. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiéramos pagado? Tendríamos un pasivo que aumenta y un resultado negativo en el efecto de Sería lo mismo que registramos el 30 de septiembre, ¿sí? Fíjense que en este caso se cambió este pasivo que aumenta porque sí entregamos efectivamente, pero el resultado negativo coincide. Siempre va a coincidir que al final del ejercicio tenemos un resultado. En este caso negativo porque éramos los locatarios, ¿sí? ¿Lo resolvieron así los que hicieron el ejercicio en la casa? ¿No tienen alguna diferencia? Bien, a ver, la garantía. ¿Qué dijimos que significaba esta garantía? Es lo mismo pagar lo que le corresponde por el alquiler, que sabemos que está por contrato, todos los meses tenemos que pagar un alquiler. ¿Esa plata del alquiler me la van a devolver en algún momento? No, porque es de un servicio que estamos ocupando. Es justamente un servicio. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la garantía? Es como un respaldo para la otra parte, digamos, para el que me presta el servicio. Bien, significa que si, por ejemplo, yo cuando termino este contrato de locación no pagué facturas o se rompió alguna pared, si se saltó toda la pintura, son
gastos que va a tener el locador que resolver, entonces no lo hace de su propio bolsillo, sino que yo le había dejado ese dinero para usar por cualquier eventualidad. Significa que cuando termine este contrato, me pueden devolver o no, pero depende si yo cumplí con el contrato. Entonces, por eso, para el locador es un pasivo porque tengo la obligación de devolverlo. Si mi inquilino cumplió todo bien, me dejó impecable el departamento y demás, yo le tengo que reintegrar ese dinero. Por lo tanto, yo como locatario tengo el derecho, y por eso es un activo, de cobrarlo, de recuperar ese dinero. Entonces, por eso va a depender siempre y cuando si hayan cumplido o no con el contrato, pero teóricamente debería ser eso, que yo como locatario entregue el dinero y después lo pueda recuperar. Por eso para mí como locatario es un derecho y por eso es un activo, en cambio para el locador tiene la obligación de devolverlo y por eso es un pasivo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Bien, bien Karen. ¿Alguna otra consulta a los demás? Acuérdense que esto estábamos viendo el caso de alquileres, pero que podía ser lo mismo con cualquier servicio. Capaz no se llame alquileres negativos, pero o alquileres perdidos, podría ser los servicios de lo del gimnasio, luz, de agua, de gas, cualquier tipo de servicio tiene este mismo tratamiento. Entonces, fíjense que nosotros teníamos en el ejercicio 2 lo del contrato de seguros, y que tenemos en el ejercicio 3, un contrato de publicidad. Fíjense que son todos distintos servicios que estamos por analizar. Asistencia no estoy por tomar asistencia, pero seguramente en la próxima clase estamos muy justos de tiempo, por eso es que les estoy dando ahora la clase online, sobre todo para el que fue la clase pasada y resolvió en su casa, tenga cómo seguir estudiando durante el fin de semana y hasta la semana que viene, que recién nos vamos a ver el miércoles. Pero para que ustedes mismos puedan ir aprovechando, acuérdense que les dije que en septiembre ya es el primer parcial, así que siempre depende de ustedes. Así que por eso yo les doy la clase, para que no se pierdan. De todas formas, la próxima clase seguramente lo repasaremos rápido a lo que vimos hoy. Bien. Vamos con el ejercicio 3. Me esperan un segundito, voy a traer agua y vemos el ejercicio 3. Tenemos 2 minutitos y retomamos la clase.
Listo, estamos de vuelta. Lo de la fecha de los parciales les confirmo cuando tengamos los anfiteatros, ¿sí? Estamos dependiendo de eso para saber en qué fecha lo vamos a poder hacer. Acuérdense que como el llamado es recién en octubre, septiembre tenemos clases casi todo el mes, menos los 3 días del milagro, pero el resto de días hay clases y en octubre, por más que haya exámenes, seguimos teniendo clases, ¿sí? Por eso les digo que estamos muy, muy justos con el tiempo, con el calendario académico de este año. Vamos con el ejercicio 3. Ejercicio 3, revisemos qué es lo que fueron registrando ustedes. Yo les voy a leer lo que nos decía el enunciado y ustedes me van diciendo cuáles son los asientos que hicieron. ¿Alguna consulta hasta acá para el que no lo había hecho porque no lo tenía todavía entendido o el que hizo y le siguen quedando dudas? Porque fíjense que esta va a ser otra variante de vuelta de esto, de analizar al principio y al final de cada periodo si ya se prestó, no se prestó el servicio, en qué momento se genera el efecto en el patrimonio neto, ese resultado, y en función a eso vamos a ver independientemente de si se pagó, se cobró o no. Tenemos este contrato de publicidad, nos indica distintas características, empieza el 1 de agosto, es una empresa que se dedica a la venta de paquetes turísticos, y suscribió un contrato de publicidad con la empresa Creativos. Tiene una duración de 6 meses este contrato, nos dice la frecuencia de la publicidad, nos afecta en algo cada cuánto va a pasarse la publicidad. No. No, ¿y por qué no nos está afectando? Porque ya tiene un monto establecido. Claro. Pero independientemente de eso, porque acuérdense que ahí de vuelta nos dice, considere que la empresa Tu Destino Perfecto determina resultados mensuales, ¿sí? Entonces nosotros vamos a analizar el mes en conjunto, independientemente de con qué frecuencia se haya prestado este servicio, ¿sí? Eso déjenlo resaltado, que siempre van a tener ese dato, significa que al final de cada mes vamos a analizar recién los resultados. Forma de pago, se tiene que abonar dentro de los primeros 10 días del mes de devengamiento. En este caso, ¿qué sería? ¿Entre qué fecha a qué fecha debería pagar? ¿Del 1 al 10? De agosto. De agosto. Fíjense que el contrato empieza el 1 de agosto, yo entre el 1 y el 10 debería pagarlo. Costo mensual, 60.000 pesos. Y el pago fuera de términos genera un interés mensual del 5%. Bien. Vamos con la publicidad de agosto. Fíjense que acá nos discriminan de cada uno de los meses. 1 de agosto, original de factura. Yo soy el emisor o el receptor, si me dice original de factura. El emisor. Receptor. Receptor. Perdón. Receptor, ¿sí? Original es el receptor. Por lo tanto, yo estoy contratando este servicio. Por Sí, eso de cliente, digamos. soy el cliente, perfecto. Y clientes a la empresa. Entonces, 1 de agosto, factura por 60.000 pesos. Primer documento comercial. ¿Cuál es la registración? Sería un resultado negativo, servicio de publicidad, que sería por 60.000 pesos. Y luego tengo otra variación que sería aumento del pasivo, que sería a servicio de publicidad a pagar por 60.000 pesos. Ajá, pero ¿por qué el resultado? ¿En qué momento dijimos que se genera el resultado? Yo estoy justo al principio del periodo. Claro, todavía no hicimos el Todavía no se devengó. Cuando Entonces, se devenga. ¿cuándo se devenga? Entonces ahora, independientemente de que lo paguemos o lo cobremos, jamás al principio del mes el resultado. Recién una vez que se devengó, al finalizar el periodo. Entonces, no vamos a tener efecto en el patrimonio neto, por lo tanto vamos a tener 2 variaciones patrimoniales. Ningún efecto todavía. ¿Cuáles van a ser esas variaciones patrimoniales? Activo aumenta y pasivo aumenta. Activo que aumenta y pasivo que aumenta. Fíjense que nosotros tenemos
dos operaciones del 1 de agosto. Lo vamos a analizar. Lo podemos analizar por separado y a dejar hecha la registración o todo junto porque se emitió el mismo día, ¿sí? Fíjense que el mismo día nos dicen que tenemos un original del recibo por 60.000 pesos por cancelación de esta factura, o sea, me la emitieron y yo ahí nomás lo pagué, pagamos con un cheque común del Banco Macro recibido de un cliente. Entonces, una alternativa podía haber sido un pasivo que aumenta, en realidad podía haber sido un pasivo que aumenta y un activo que aumenta. ¿Cuál hubiera sido el activo que aumenta? ¿Qué nombre tendría esta cuenta de ese activo? Profe, Sí. disculpe, ¿no sería activo que disminuye porque es un valor que tenía la empresa, era un cheque común? Claro, sí, esto sería la opción si tuviéramos que hacer si hubieran estado haciendo como me decían al principio, que estaba bien, por separado. Una alternativa sería hacerlo en un único asiento y la otra sería, como es un mismo día, hacerlo en ¿Sería parte. publicidad pagada por adelantado? Bien, publicidad o gastos de publicidad pagos por adelantado. Para mí ¿por qué es un activo para mí? Es un derecho que tengo. Porque tengo un derecho. Derecho a que presten el servicio, ¿sí? Publicidad, pago por adelantado. Una alternativa era, si yo no lo hubiera pagado, ¿cómo se iba a llamar? Publicidad a pagar. Publicidad a pagar. Pero fíjense que ese mismo día yo cancelo, o sea que tenía ese mismo día un pasivo que disminuye, perdón acá, pasivo que disminuye, publicidad a pagar, ¿contra qué? ¿Cuál fue su medio de pago? Sería Banco Galicia cuenta corriente. Acá revisemos de vuelta. ¿Qué pasaba con los cheques? Yo el cheque lo puedo emitir, los emitidos o los recibidos. Y en este caso, ¿yo estoy emitiendo o era un cheque que ya había recibido de otra persona? Y ya recibí este Banco Macro. Bien, si yo hubiera emitido, sería un activo que disminuye, Banco X, cuenta corriente. En cambio, esto es de vuelta, sí, es un activo que disminuye, pero ¿cuál es la cuenta? Valores a Valores a depositar. Entonces, por eso, cuidado, y por eso hay muchas veces que nos reclaman de por qué, si está bien la variación patrimonial, no me cuentan el asiento, pero porque no es lo mismo decir banco, cuenta corriente, que valores a depositar. En uno estamos claramente sabiendo que yo entregué uno de mis propios fondos, en cambio lo otro es uno que yo había recibido de un cliente por alguna otra operación. Entonces, por eso es que necesitamos que los asientos estén completamente bien hechos, que coincida la variación que corresponde, la cuenta que corresponde y los valores, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál era este activo que disminuye? Valores a depositar. Valores a depositar. Entonces, fíjense que como estas dos cuentas eran la misma, podemos directamente, esto es como es como en matemáticas, que se simplifica, entonces directamente yo ¿qué pondría aquí si lo hicieran en un solo asiento? Valores a depositar. Bien, activo que disminuye a valores a depositar. ¿Qué importe? 60.000. 60.000. De ambas formas estarías bien. ¿Qué cosa, perdón? Entonces, fíjense que vamos a usar directamente esta, que es como la versión simplificada, es más rápido. Tenemos... Profe, en el caso del parcial, ¿tendríamos que hacerlo de esta forma o de la otra? Cualquiera de las dos formas serían válidas, ¿sí?
Entonces, ahí ya tenemos lo del día 1 de agosto. ¿Qué pasa? Después tenemos recién publicidad, otro documento comercial al 10 de septiembre. ¿Hay alguna otra registración que tengamos que hacer durante el mes de agosto? Sí, Al el de finalizar el mes de agosto. o sea, reconocer el resultado. Bien, ¿y por qué siempre finaliza el periodo? Acuérdense, independientemente que en el enunciado se los estemos diciendo o no, porque tenemos que determinar los resultados al final de cada uno de los periodos. 31 de agosto. ¿Cuáles son entonces acá? La variación patrimonial y el efecto en el patrimonio neto. El efecto sería resultado negativo y la variación activo que disminuye. Bien, resultado negativo, acuérdense que esto es porque sabemos que es la parte, como somos el cliente, pero que siempre piensen primero en identificar la variación patrimonial, porque eso me va a determinar que esta es una variación patrimonial desfavorable y por eso el efecto en el patrimonio neto es un resultado negativo, ¿sí? Siempre empiecen buscando primero la variación patrimonial y recién se determina el efecto si es que no hay otra variación patrimonial. Bien, ¿cuál es este activo que disminuye? Publicidad pagada Publicidad pagada por adelantado. Publicidad pagada por adelantado, a publicidad pagada por adelantado, porque el activo que disminuye va al haber, importe los 60.000 pesos, y el resultado negativo, ¿qué cuenta es? publicidad. Publicidad y propaganda. Sí, es una cuenta de resultados. Perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que tener en cuenta el 31 de agosto? ¿Todavía tenía margen? ¿No hace falta registrar el devengamiento de intereses? No, porque No ya hace falta. pagué. Yo ya lo había pagado al contrario, yo ya lo había pagado Pagó bien por al empezar el adelantado. mes, por eso no se generan intereses. Pero si no, el control siempre va a ser el resultado por la prestación del servicio y si se tuvieran que generar intereses por la falta de pago. Esos dos son resultados que siempre podrían llegar a aparecer al finalizar cada periodo. Siguiente registración al 10 de septiembre, que tenemos un original de factura por 60.000 pesos. ¿Cuál será la registración? Porque recibí una factura. Sería activo. Pasivo. Un activo va a ser cuando yo tengo un derecho, ¿sí? Y tendría un derecho en el caso de que lo hubiera pagado, pero yo aquí lo pagué. No. Tengo derecho a qué. ¿Cuál va a ser la variación patrimonial? Un pasivo que aumenta. Bien, ¿por qué un pasivo que aumenta? Porque adquiere una deuda. Sí, porque fíjense que el contrato me decía que yo el 10 de cada mes ya debería estar pagando. Acá es el 10 y no me dice que yo esté pagando, entonces tengo la obligación de pagar. Acuérdense que nos decía, se tiene que abonar dentro de los primeros 10 días de cada mes de devengamiento. Agosto se pagaba en agosto, septiembre se debería pagar en septiembre, pero acá ningún lado me dice que yo esté pagando. Por lo tanto, este pasivo que aumenta, ¿cómo se llama? Publicidad a pagar. Publicidad a pagar. Publicidad a pagar, bien. Por 60.000. ¿Hay alguna otra variación patrimonial? ¿Y un resultado negativo? No, profe, hay un resultado negativo. El resultado negativo, ¿cuándo era? Cuando acaba el mes. Y Para estamos aquí en reconocerlo. septiembre, ya se terminó el mes, como para que reconozcamos un resultado. No. No, todavía no. Entonces, en el cuadrito que les mostré hace Sería un rato, como un activo que aumenta. ¿Sería un regularizador de pasivo? regularizadora, ¿pero de qué? ¿De activo o de pasivo? De pasivo. Pasivo. De pasivo, porque fíjense acá que tienen un pasivo. ¿Por qué vamos a mezclar con una regularizadora de activos? Si a mí lo que se me generó es un pasivo. Entonces, ¿cuál era la característica de la regularizadora? Que tiene el saldo contrario a la cuenta que regulariza, ¿sí? Si yo estoy regularizando publicidad a pagar, que tiene el saldo al haber, esto es como si fuera al contrario, un pasivo que disminuye y el saldo va a estar al debe. ¿Cómo se llama esta cuenta regularizadora? Publicidad negativa de vengar, puede ser. Publicidad de vengar.
o gasto de publicidad de vengar. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esta situación? ¿Ya está devengado el servicio? No, Es lo primero que se tiene que preguntar. ¿Está devengado el servicio, sí o no? no. ¿Sí? En realidad, acuérdense que estamos analizando periodos mensuales. Al 10 de septiembre sí transcurrió, pero la registración la hacemos recién a fin de mes. El O sea que acá 31. tomamos como que todavía no se devengó. Por eso lo tenemos como gasto de publicidad a devengar. Es una cuenta regularizadora, por eso la variación patrimonial es la contraria a la que está regularizando, que era este pasivo que aumenta. ¿Alguna otra registración que tengamos que hacer al 10 de septiembre? No, ninguna porque todavía no podemos cobrar intereses. Todavía no, perfecto. Entonces, ¿qué más? Tenemos al 30 de septiembre, original de recibo, es decir, que recién el 30 de septiembre pagué. Original de recibo por la cancelación de la factura del 10 del 9, pagando con transferencia bancaria a su cuenta corriente del Banco Galicia. ¿Cuál será la registración? Sería pasivo que disminuye Ajá. a activo que disminuye. Bien, ¿y cuál es el pasivo que disminuye? Sería publicidad a pagar y el activo que disminuye sería Banco Galicia, cuenta corriente. Ajá. ¿Y qué pasa con este gasto de publicidad? Si yo me va a quedar en el aire, si yo la estuviera mayorizando, este gasto de publicidad de vengar, ¿qué lo hacemos? ¿Qué es lo primero Eso lo podríamos, lo reconocemos recién después, ponemos, o sea, el próximo asiento podría ser resultado negativo a pasivo que disminuye. Bien, entonces, incluso antes de analizar esta factura, lo que ustedes me tenían que haber dicho es, no, ya es el final del mes, primero hacemos la registración de lo que se devenga. Después vamos a considerar esta factura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Registramos el devengamiento de septiembre. Ah, perfecto. Cosa que primero va a quedar saldada esta cuenta regularizadora y recién después vemos si se pagó o se cobró. No es lo primordial saber si se pagó o se cobró. Primero saber cuándo se generó ese resultado. Okay. Entonces, ¿cuáles van a ser? Quedaría en como pasivo que aumenta y un resultado negativo. Bien, ¿y por qué? ¿Cuál es ese pasivo que aumenta? Sería para cancelar la cuenta de gasto de publicidad de vengar. Esta, la cuenta regularizadora, ¿sí? Fíjense que esta es la que tenemos que cancelar. Como antes, la regularizadora, la variación había sido un pasivo que disminuye porque era el efecto de esta cuenta regularizadora. Ahora la variación es al contrario, a gasto de publicidad de vengar, saldo al haber. ¿Y qué más? Si la variación patrimonial es un pasivo que aumenta, ¿qué tipo de efecto se genera? Es un efecto negativo. Negativo. Es decir, sería negativo. Y sería publicidad y propaganda por 60.000 pesos. Perfecto. Fíjense que entonces, al final de cada periodo, lo primero que determinamos es justamente ese efecto positivo o negativo, depende cuál de las dos partes seamos. Entonces acá lo tenemos al resultado. Aquí de vuelta lo que hacemos es determinar el resultado. Y recién ahora sí analizamos si se pagó, si no se pagó. O sea que, profe, siempre antes de registrar cualquier cosa a final de mes tenemos que devengar. Siempre, devengamos siempre el servicio que estamos analizando. Y una vez que devengamos y registramos ese devengamiento, recién vamos a analizar como ahora si es que se pagó, se cobró o no, ¿sí? Bien. En este caso sí nos dice que el 30 del 9 tenemos un recibo, pero podía no haberlo dicho y yo de todas formas este asiento del devengamiento ya lo debería haber hecho, ¿sí? Ya debería haber estado registrado. Entonces siempre al final de cada mes analizamos esto. 30 de septiembre, ahora sí vemos, ¿se pagó? Sí, se pagó, tenemos un original de recibo por 60.000 pesos. Con una transferencia bancaria. Entonces ahora sí, fíjense que esto de publicidad y propaganda ya quedó, esta cuenta quedó saldada, ustedes vayan haciendo el mayor acá en el costadito. ¿Cuál es la cuenta que todavía no se saldó? Publicidad pagada.
Bien, entonces, ¿cuál es la variación patrimonial? Pasivo que Pasivo disminuye. disminuye y activo que disminuye. Ujú. Pasivo que disminuye, publicidad a pagar, que era esta operación que había aparecido el 10 de septiembre, que es cuando yo ya tenía la obligación, lo tenía que haber pagado. ¿Cuál es el activo que disminuye? Banco Galicia cuenta corriente. Bien, porque nos dice que hizo con transferencia. Banco Galicia, cuenta corriente. Por 60.000 pesos. ¿Y qué más? Los intereses faltaría, profe. Bien. ¿Por qué los intereses? Porque yo el día 10 de septiembre tenía que haber pagado y no pagué. ¿Pagué cuándo? Recién el 30 de septiembre. El 30 de septiembre. Profe, pero después aparece una nota de débito por los intereses. Claro, vamos, siempre va a tener que existir, acuérdense, así como existe una factura, acuérdense que yo podía haber tenido descuento o me podían haber generado intereses. Y para eso se emitían notas de débito y notas de crédito. ¿Sí? Claro, no podemos cobrar, registrarlo si no tenemos el comprobante. Exacto. Que de todas formas ese comprobante siempre debería existir porque al final del periodo dijimos que tenemos que devengar dos cosas. Uno, el servicio y dos, los intereses si no se hubiera pagado el tiempo. ¿Sí? Por eso ahora sí lo tenemos al dato y estamos generando la nota de débito, pero esa nota de débito ustedes como contadores siempre se deberían acordar de emitirla al final del mes por este devengamiento de los intereses. ¿Sí? Entonces, 30 de septiembre, ¿qué otra variación patrimonial tenemos? Tendríamos Pasivo que aumenta y resultado que negativo. aumenta y un resultado O negativo. negativo. Pasivo que aumenta, variación desfavorable, me genera un efecto negativo en el patrimonio neto. ¿Cómo se llama este pasivo que aumenta? Intereses a pagar. ¿Perdido o intereses pagados? Intereses a pagar. Sí, porque acuérdense que yo estoy primero registrando el resultado. Todavía no sé si lo pagué o lo cobré. ¿Sí? Intereses a pagar. ¿Y el resultado cómo se llama? Intereses pagados o Pagados. negativos. Intereses negativos o perdidos. Entonces, ¿Cómo calculo? Nos dice que, bueno, acá nos dice exactamente que son 2.000 pesos, pero si no, fíjense que ustedes arriba tenían el dato para calcular, puede ser que les demos el importe exacto en la nota de débito, o que fíjense que ustedes arriba en el enunciado tenían que genera un 5% mensual de intereses. Fíjense que no es exacto sobre el total, porque se generó no desde el 1 de septiembre, sino desde el 10 de septiembre, que es como una tercera parte del mes, ¿sí? De los 30 días, 10 días, ya todavía no tenía yo este recargo por mora, sino por... Profe, entonces están cobrando un solo importe por el mes, digamos, no cobran por día. Claro, en este caso nos está diciendo que es un interés mensual. Te podría haber dado el dato de que el interés fuera, no sé, de 100 pesos por día. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculo? En realidad es el monto total. Profe, pero no daría 63.000. No, porque es un 5%, ¿no? Entonces, esto si hubiera sido por el mes completo, hubiera sido 0,05, 3.000. 3.000. Pero no es por el mes completo, sino es dividido 30 solo por 20. ¿Sí? Porque fíjense que mi mora es desde el 10 de septiembre hasta el 30. Los 10 primeros días yo no tenía esta penalidad. Es desde el 10 de septiembre hasta el 30. Son 20 días nada más que yo tenía demorado el pago. Claro. Entonces, ¿Y son 5% por día de esos 20 días? No, mensual. Por eso yo estoy calculando sobre los 60.000 pesos. Ok. Lo divido por 30 y multiplico por 20 porque son solo 20 días, no el mes completo que me están cobrando intereses. Yo hasta el 10 tenía margen de cobrar. Me empiezan a cobrar a partir del día 11 de septiembre. ¿Sí? Y acá esto quedaría devengado, ¿cierto? Claro, porque fíjate que ya existe acá, esto sí me indica a mí que ya está devengado. ¿Sí? Porque se generó el efecto. Entonces, ¿qué se devengó? Sí, porque acá yo ya reconocí el efecto en el patrimonio neto de los intereses negativos.
¿Y si pasáramos al otro mes y no se terminó de pagar? Y te va a seguir existiendo la cuenta de intereses a pagar. Y si, por ejemplo, vos decís que al 30 de septiembre sigo sin pagar, por ejemplo, yo llego al 31 de octubre y sigue sin pagar, voy a tener que volver a generar ya los intereses, no solo por estos 20 días, ahí ya va a ser por un mes completo más que sigo demorándome. Claro, pero esto nunca se va a devengar hasta que se te complete el pago, ¿cierto? Es que ya está devengado. Ok, O sea, ok. los intereses, ¿no? Los intereses se van a seguir devengando hasta que yo decida pagar. Ah, ok. En cambio, el servicio se devengaba mes por mes. Los intereses va a ser hasta el momento en que yo decida pagar. Ah, perfecto. Justo era eso. Cuando terminamos el mes y Sí. no lo pagamos, no existe una nota de débito, pero están los intereses ahí, ¿cómo tenemos que hacer el asiento? Lo mismo va a ser este mismo asiento, lo correcto sería siempre que exista el documento, pero si no, de todas formas, siempre vamos a tener el devengamiento de los intereses, por la Claro. cantidad de tiempo que corresponda. Ahí no está pagado el interés, ¿verdad? Claro, por eso acá apareció el pasivo, intereses a pagar. Profe, pero Sí. si no tenemos el documento, no tenemos respaldo para hacer el asiento. Por eso, ustedes como contadores es para que aprendan que siempre al final del mes Siempre hay deben generar esa nota de débito, ¿sí? Claro, depende solo de nosotros el que esté o no el comprobante. Claro, es saberlo y hacerlo. Nosotros, claro, normalmente en el denuncio siempre se los vamos a dar, si por algún motivo no se los diéramos, los registran lo mismo. Pero lo correcto siempre es que un asiento es en función a un documento comercial, ¿sí? Entonces ustedes, acuérdense que cuando les toque a ustedes hacer la tarea ya como a cargo de una empresa, siempre al final del mes, para reconocer estos intereses que hay que devengarlos, deberían emitir una nota de crédito. Una nota de débito, ¿sí? Porque es un recargo. Fíjense que la diferencia va a estar en que, ¿qué pasa si al 30 de septiembre, además de pagar, porque fíjense que acá pagaron el alquiler, sí, ya lo pagaron, pero los intereses no me dijeron que lo pagué. Por eso es que se generó un pasivo. En cambio, me podían haber dicho que el 30 de septiembre la nota de débito se generaba, pero quedaba pagada. ¿Los intereses se van a generar? Sí, el resultado sí. La diferencia hubiera sido que en vez de ser un pasivo que aumentaba, hubiera sido un activo que disminuye también, por ejemplo, el Banco Galicia, ¿sí? En este caso solo está pago el alquiler, por eso lo de los intereses quedan como un pasivo. ¿Quedaría como un saldo deudor? Claro. ¿Qué cosa? Un saldo deudor. Claro, digamos que quedaría pendiente de pago. Claro. Es un saldo acreedor, ¿no? Acreedor sería. Saldo no acreedor. deudor. Eso. Bien. Entonces, fíjense que nos dice que esta empresa, cuando cierre ejercicio, ¿tengo que seguir registrando? No. ¿Empezamos a registrar en octubre o hasta cuándo tenemos que registrar? Hasta el 30 del 9 de septiembre. Entonces, listo, acá se terminó. Por eso siempre préstenle atención. Uno, de hacer siempre los devengamientos mes por mes. Y dos, saber cuál es la fecha de cierre de ejercicio. En este caso se terminó el 30 de septiembre, listo, acá terminamos de registrar. Si nos dijera que cierra el 31 de diciembre, vamos a tener que seguir registrando todos los meses, todas las operaciones, hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? ¿Alguna consulta de este ejercicio, chicos? No. Bueno, buenísimo. No, profe. Entonces, fíjense que de cada uno de todos estos ejercicios, igual que hicimos hace un rato el control de qué hubiera pasado si ustedes eran la otra parte, en el caso del alquiler hicimos la alternativa del inquilino, lo mismo pueden hacer ustedes de todos estos ejercicios y ponerse como si ustedes fueran la otra parte de este contrato. Acá lo hicimos como si fuéramos los clientes que vamos a recibir un servicio. Pueden ustedes hacer en su casa qué hubiera pasado si ustedes eran la empresa que emite la publicidad, ¿sí? Son la otra parte y se generarían todas las registraciones a la inversa, variaciones patrimoniales opuestas a estas, porque para ustedes se les estaría generando distintas obligaciones, ¿sí? Entonces, para practicar, pueden hacer de todos estos ejercicios la registración como si fueran el ente contable de... en este caso, que preste el servicio, en vez de recibirlo.
Bueno, ¿alguna consulta? Si no, pasamos un ratito a ver la primera parte del práctico 2. Profe, ¿y el ejercicio 4? El ejercicio 4 es análisis de cuenta, eso ya lo vinimos viendo desde introducción a la contabilidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tomar todas estas cuentas, y eso sí les pido que lo vayan haciendo porque en algún momento, no creo que esta semana, pero quizás la próxima, pero antes del parcial sí o sí, vamos a subir en la plataforma para que ustedes completen un manual de cuentas. ¿Sí? ¿En qué va a consistir esos ejercicios? Acuérdense que ya no es obligatorio resolver los ejercicios en la plataforma, porque son los del año pasado, se los estamos dejando nada más que para que ustedes practiquen, pero sí van a tener que armar un manual de cuentas. Poner de cada una de estas cuentas, por ejemplo, publicidad pagada por adelantado, decir qué tipo de cuenta es, cuándo se debita, cuándo se acredita y cuál es su saldo habitual. Entonces, ¿qué tienen de tarea? Armar ahí en este análisis de cuentas. Tienen 4 renglones, pero lo deberían hacer de todas las cuentas que utilizamos en este práctico, diciendo cada uno su naturaleza, movimientos al debe, movimientos al haber, y eso sí lo vamos a pedir en la plataforma, les vamos a confirmar cuando ya esté habilitado, antes del parcial seguro, para que lo resuelvan. ¿Sí? Así que siéntense a hacer ese ejercicio, no solo en los 4 rengloncitos, sino con todas las cuentas que tengan. Van a ver que les va a resultar mucho más fácil estudiar no solo ahora para los parciales, sino que ya les queda listo para cuando tengan que rendir el final, que eso lo pedimos todas las veces. Para razones que originan débitos o créditos, por ejemplo, ¿qué se puede poner? ¿O qué hay que poner ejemplos? Claro, por ejemplo, acá, si tenías la cuenta publicidad pagada por adelantado, ¿en qué momento se debita? ¿Por qué usaste vos aquí? ¿Por qué registraste 60.000 pesos al debe? Entonces, ¿Porque lo estaba devengando? no, el devengamiento, acuérdense que es al final del periodo. Aquí que estábamos Era registrando. una cuenta que se utilizaba cuando pagábamos, pero no estaba devengada. Bien, entonces, cuando todavía no se devengó, pero que ya se pagó un servicio, ¿sí? Entonces, Claro, me había confundido de cuenta. lo van a ir poniendo en cada una de las situaciones. Entonces, ahí ya tenés un ejemplo al debe. Si tenés que poner la haber, vas a decir que ese servicio, una vez que se devengó, y ya podés registrar la hora del haber. Y entonces, de cada una de las cuentas van a ir haciendo ese análisis. ¿Cuándo va al debe? ¿Cuándo va al haber? Que en este caso, por ejemplo, no hay tantos movimientos porque es algo muy específico, pero de valores a depositar sí vas a tener un montón de situaciones. En este caso, por ejemplo, se registra el haber porque se pagó un servicio de publicidad, pero también podía haber ido al haber si se pagaba el importe correspondiente al alquiler. Yo todos los servicios podría pagar con esta cuenta de valores a depositar. Entonces ustedes ahí piensen que tienen un montón de alternativas para registrar movimientos al haber. Por ahí se quedan recortos con un único ejemplo, cuando todas estas situaciones ustedes las podrían estar registrando como casos de movimientos al haber. Pago de servicio de publicidad, de la luz, de internet, de cualquier cosa. Siempre implica el pagar, ¿sí? Entregar este cheque recibido de terceros. Así que eso sí, dedíquense a ir completando porque eso se los vamos a pedir en todos los prácticos. Y esto es lo que vamos a cargar en la plataforma. Y el glosario es lo que a ustedes por ejemplo, no les quede claro. Por ejemplo, una palabra que deberían tener todos en el glosario es ¿qué es esto del devengado? O sea, que todos sepan una definición, si les pedimos, de qué implica el devengado, el criterio de devengado. Y así como eso puede ser cualquier cosa, capaz puede ser valores a depositar, cosas que sepan que son estos cheques comunes recibidos de terceros, entonces no necesariamente una única palabra, sino expresiones técnicas que ustedes les esté constando entender. ¿Sí? Bueno, entonces hasta acá vimos el práctico 1, fíjense que cumplimos con todos los objetivos que teníamos del práctico 1, síganlo repasando porque el criterio de devengado
es transversal a toda la vida del ente y lo vamos a analizar todo el tiempo. Capaz no tan directo como lo hicimos acá, pero todo el tiempo van a tener que estar analizando en cada tipo de ente si se prestaron o no ya los servicios. Al momento del cierre del cierre del periodo siempre van a estar reflejados esos resultados y por supuesto si existieran intereses también. Fíjense que entonces acá ya tenemos toda la... estos eran nuestros objetivos y que terminamos haciendo hasta el último de reflejar contablemente estas incorporaciones al patrimonio, ¿sí? Entonces, repasen todo lo que vieron porque eso lo vamos a seguir viendo en todos los otros prácticos. Vamos al práctico 2. Movimientos de fondo, cobranzas, pagos, constitución, utilización y reposición de fondo fijo, caja chica y moneda extranjera. Acá lo que vamos a analizar empiezan a ser cada uno de los rubros, en este caso sería el rubro de disponibilidades, que implica, y acá se lo pedíamos en las preactivas, definir conceptos, qué es un arqueo de caja, qué es un fondo fijo, moneda extranjera, decir cuáles son las características del rubro caja y banco y cuáles son los elementos que se tendrían que incluir. ¿Qué características piensan ustedes que tiene este rubro caja y bancos? ¿Es lo mismo este rubro caja y bancos que si yo tengo un crédito a cobrar? No. ¿Por qué no? O sea, ambos son activos. No. Bien, ambos son activos, pero ¿qué tengo de diferencia? Uno es un derecho y el otro sería más bien como algo que tengo físicamente en el caso de que hablemos de caja. Claro, sí, son bienes, sí, porque yo sea que lo tenga físicamente como ser caja, puede ser dinero que lo tengo en el banco. Son bienes que tenemos, sí, son billetes y moneda. Uno los tengo guardados en mi empresa y otro los tengo guardados en el banco, pero existen, ¿sí? Entonces, ¿qué otras características tienen? Si yo tengo efectivo, ¿puedo pagar inmediatamente? Sí. Sí, tiene un efecto, entonces una liquidez inmediata, lo llamamos, porque inmediatamente se puede utilizar para cancelar obligaciones. Es un medio de pago, ¿sí? Y que tenemos distintos elementos. Por ejemplo, fíjense que acá se llama caja y banco, porque es un rubro, pero a su vez cada una de esas sabíamos que eran cuentas, ¿sí? La cuenta caja me representa el efectivo que tengo en billetes y moneda en mi local. Bancos dijimos que también es dinero, pero que lo tenemos en resguardo de una entidad bancaria. A su vez, ese efectivo, ¿será siempre solo en pesos argentinos? No. No, puede ser en moneda extranjera. Bien, ¿y cuál va a ser la moneda extranjera que entre en este rubro? ¿Cualquier tipo de moneda extranjera? El dólar. Sí, en realidad de moneda puede ser cualquiera, puede ser dólar, pueden ser, no sé, puede ser un yuan, pueden ser euros, sí. La diferencia está en si yo la voy a utilizar para mi actividad comercial o si la estoy invirtiendo porque por la inflación que tenemos quiero seguir ahorrando. Sí, en este caso es la moneda extranjera que tengo, pero para el uso cotidiano, para mis actividades de la empresa. Por ejemplo, hay, no sé, muchas empresas mineras acá en Salta, o hay empresas que se dedican a comprar y vender productos del exterior, que a esa gente no le conviene hacer operaciones en efectivo, en moneda nacional, sino que directamente compren y venden en una moneda extranjera, por ejemplo en dólar. Entonces, ese dólar que estamos usando para nuestra actividad cotidiana entraría dentro de este rubro. Si es el dólar que ustedes compran para ahorrar, va a ser dentro del rubro de inversiones, ¿sí? Eso que quede claro. Entonces, dentro de este rubro caja y banco podríamos tener moneda nacional, moneda extranjera, cheques comunes, que serían lo que estamos emitiendo del banco. Acuérdense que cuando yo emito un cheque común me afecta la cuenta bancos. Y podemos tener, de todas formas, también movimientos en cuentas corrientes o cajas de ahorro, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Y fíjense que acá cada uno de los ejercicios se vincula con cada una de las partes de este rubro caja y banco. Ejercicio 1 vamos a ver caja exclusivamente, que es arqueo de fondos y valores. Ejercicio 2, fondos fijos, que ahora vamos a analizar también de qué se trata. Moneda extranjera, pero cuando es esta que utilizamos para la actividad cotidiana, y valores a depositar. Entonces, fíjense que en las preactivas les estamos pidiendo bastante teoría, pero es como para que cada uno se ubique, vayan a las clases de teoría, porque todo esto ya se vio en las clases de teoría. Vamos a ir directamente a resolver los ejercicios. Profe, nosotros una sola clase de teoría y en la primera clase que tuvimos con el profe Alanis solamente vimos de vengado. ¿De vengado? Bueno, vamos a avanzar nada más que un poquito, ¿sí? De todas formas, acuérdense que las preactivas sí, en la parte superior tienen la bibliografía. Hay muchos libros en la biblioteca, para los que todavía no se hicieron socios, consulten. Está bueno usar los libros de la biblioteca, más allá de que si alguno quiere por ahí sacar fotocopias, vayan sacando. En todo caso, fíjense que en el programa, en el enunciado les decimos qué capítulo usamos, no hace falta que saquen copias de los libros enteros, ¿sí? El que más usamos es este libro de Simaro y Tonelli. También pueden consultar Fowler, pero es mucho más sencillo de leer el primero. Entonces vamos a analizar qué es esto del arqueo de fondos y valores. ¿Qué se les ocurre que hago cuando realizo un arqueo? O busquen ahora, que tienen además la compu o el celu a mano, una definición de qué es un arqueo de fondos. Díganme qué les aparece. ¿Qué será un arqueo de fondos? Un conteo físico, bien, un recuento físico de dinero, perfecto. Pero fíjense que dice de fondos y valores. Dice, es una herramienta fundamental para el control y análisis de las transacciones asociadas al dinero en efectivo. Bien, entonces, yo si les digo así como en la vida cotidiana, ¿qué es lo que hacemos en un arqueo de fondos? Es la caja registradora, saber qué es lo que tengo. ¿Puedo tener billetes y monedas? Sí, pero muchas veces pasa que hay cosas que no las contabilizaron todavía, como acá, por ejemplo, que me dice, además de eso, de ese dinero en efectivo, me quedaron cheques en cartera, significa que los tengo ahí a disposición a mano, de terceros. Tengo comprobantes, significa que yo fui, saqué la plata, pagué una factura y esto sigue existiendo porque no se contabilizó lo de los comprobantes. Acá sí me aclara que ya está contabilizado en la cuenta caja. Entonces, ¿qué es lo que voy a controlar y cuál es el objetivo de este ejercicio? Es hacer ese recuento, saber, por ejemplo, bueno, tengo 15 billetes de 1.000 pesos y acá pueden hacerle otra columnita, ¿cuánto es el total? 15 billetes por 1.000, 25 por 500 y les va a salir físicamente cuánto de plata tiene. ¿Y qué es el control que hacemos con nuestra contabilidad? Registrar todo lo que corresponda, o sea, de estos otros incisos, analizar si tenemos que hacer o no una registración, y me debería coincidir el recuento físico que hice con mi libro diario, ¿sí? Voy a mayorizar la cuenta caja y de ahí tenemos que analizar si existe o no una diferencia. Fíjense que nos da el dato de cuánto tiene el mayor general de nuestra cuenta. Y ahora nos dice de la política. Y ustedes van a ver que muchas veces van al súper y este recuento puede ser una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. Eso lo va a decidir cada empresa. Pero por ejemplo en el súper hacen mucho esto del recuento, sobre todo porque hay cambios de turno, porque hay mucho volumen en las operaciones. Y fíjense que hay dos políticas. ¿Qué pasa si falta o qué pasa si sobra dinero? ¿Sí? Si falta, me dice que si el importe es menor a 500 pesos, lo va a absorber la empresa. Es decir, que si la diferencia entre lo que yo reconté y mi libro diario son, no sé, 300 pesos, es un resultado que lo va a absorber la empresa. Pero ¿qué pasa si falta más de 500 pesos? Si de pronto al cajero le están faltando 5.000 pesos cuando termine el día, ¿qué hacemos? Y eso lo define la empresa. Estos criterios, este es exclusivamente para este ejercicio, pero cada empresa puede tener una política distinta.
Y en este caso dice que se va a hacer cargo el responsable de los fondos. El cajero se va a hacer cargo de este faltante por el monto total. En cambio, si sobra, nos dice que el importe se va a registrar como un resultado de la empresa. No es que si sobra plata, se lo lleva el empleado, ¿sí? Va a quedar de todas formas a cargo de la empresa y se va a registrar el resultado. Entonces, fíjense que en función de esta cantidad de billetes, díganme cuánto tienen en plata físicamente. Porque contra eso vamos a tener que controlar nosotros nuestro libro diario. Sería 35.100. Bien, 35.100. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora quiero que hagan un libro diario en su carpeta. Vamos a hacer registraciones para saber qué correcciones tenemos que hacer. Porque ¿cuánto me dice que tiene de saldo el mayor? ¿Coincide? ¿O hay que hacer algún ajuste? No coincide. ¿Cuánto es el saldo del mayor? 547.700. Entonces, fíjense cuánta es la diferencia. 35.000 pesos tengo. ¿Y cuánto dice el mayor? Significa que me están faltando un montón de cosas para registrar. Vamos a ver. Les comparto. Bien, acá tenemos el recuento que ustedes hicieron, la cantidad en dinero en efectivo que tengo. Pero ahora vamos a ver estas otras situaciones. ¿Qué pasa con los cheques de tercero en cartera? ¿Qué implica este cheque de tercero en cartera? ¿Cuáles eran los cheques recibidos? ¿Qué cuenta utilizábamos para los cheques recibidos? Valores a depositar. Entonces, ¿está bien que esté registrado en la cuenta caja? Sí, porque es un activo, ¿no? Sí, pero fíjense que son dos activos, pero la cuenta caja, ¿para qué la usábamos? Para billetes Para y dinero en Para efectivo. caja y banco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está bien que se llame caja o se debería llamar valores a depositar? No, se Valores debería a depositar. Claro. Entonces, fíjense que ahí vamos a tener que hacer nuestra primera registración. ¿Cuáles van a ser las variaciones patrimoniales? activo que aumenta a valores a depositar ¿Sí? y activo Y activo que disminuye. valores a depositar diferidos a Bien. caja y ponemos el total de la suma de ambos. Bien, y ahí fíjense que cuidado porque nos está diciendo justamente que uno es un cheque común, en cambio el otro es un cheque diferido. Entonces está bien que ahora lo vamos a reclasificar porque antes estaba incluido en la cuenta caja, pero acuérdense que siguen siendo dos cuentas distintas. Una va a ser valores a depositar, la otra valores a depositar diferidos, ¿sí? Entonces acá tenemos las tres variaciones patrimoniales, valores a depositar, cheque diferido y un activo que disminuye a caja. ¿Qué valor tienen los valores a depositar? Sería 125.500. Bien. 125.500, que es el cheque común. Los diferidos, Son 285.500. perfecto. Entonces, ¿qué valor registramos al haber? 411.000. Muy bien, 411.000, fíjense que es la suma de estos dos, y ahí fíjense que se nos corrigió un montón el saldo de la cuenta caja. Pero si yo lo registro, acá tenía este es mi saldo del mayor, registro, ¿cuánto me está dando? Todavía sigue faltando, digamos. Fíjense que sigue siendo mucha la diferencia. 136.000 contra 35 significa que me siguen quedando muchos ajustes por hacer. ¿Qué otra situación tenemos? Los comprobantes a nombre de la empresa y pagados pero no contabilizados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hace falta contabilizar estos documentos? Sí, porque los pagamos con efectivo, ¿verdad? Exacto, yo solo fui, saqué la plata y volví a dejar la facturita. Lo que no hice todavía es registrar. Pero Sí. está bien. Entonces la variación patrimonial que tenemos es el activo que disminuye caja, porque es el medio de pago, y las otras, ¿cómo las registramos? Sería internet, ¿Sí?
y luz. Y luz. Bien, y eso me genera variaciones patrimoniales. Es o un solo- resultado negativo, sería. Resultado. Fíjense que de vuelta estamos al final del mes, estamos devengando estos servicios. Entonces vamos a tener dos resultados negativos, luz y teléfono y servicios de internet. Resultado negativo, ¿va al debe o al haber? El debe. Debe. ¿Qué importe es la luz y teléfono? 80.000 sería la luz y 21.000 sería el internet. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es lo que yo utilicé de dinero en efectivo para pagar estas dos facturas? 101.000. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Mayorizo. Yo ya había mayorizado acá el primer asiento, agrego un movimiento al haber en la cuenta caja. ¿Cuánto llevamos hasta acá en el mayor? 247. ¿Qué saldo tenemos en el mayor de caja? ¿Ya coincide o todavía sigue siendo? No, faltaría todavía porque son 35.700 en total Sí. y lo otro era 35.100. Bien, 35.100. Entonces, ¿cuánto nos da la diferencia? Son 600 pesos. ¿Que me falta o que me sobra? Falta. Falta, porque fíjense que el dinero en efectivo es menor el importe que lo que... Ya no hay más ajustes. Contablemente ya no hay más ajustes porque ya no tenemos ningún otro documento comercial. Por lo tanto, ahora sí podemos comparar directamente nuestro saldo, nuestro nuevo saldo del mayor, contra el saldo físico de este dinero. Entonces, ¿cómo lo vamos a registrar? ¿Qué variaciones patrimoniales tenemos? Sería un activo que disminuye caja y eso provocaría un resultado negativo. Bien, fíjense que tenemos un activo que disminuye caja. ¿Y qué importe es el resultado, el activo que disminuye? 600. 600. 600. ¿Hay alguna otra variación patrimonial? No, No, pero ¿por qué no? Si a mí me está diciendo 600, volvamos al criterio de la empresa. Porque estamos a fin de mes y hay que registrar un Tiene que resultado. hacerse cargo el cajero. ah, claro, claro. Acá nos decía, si el importe en este caso es mayor a 500 pesos, se va a hacer cargo Sí. directamente del empleado. Si Ah, no, hubiera sido un resultado. sería entonces un activo. Bien, un activo que aumenta, anticipo de sueldo o sueldos pagos por adelantado, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos nosotros un derecho a descontarle al empleado el próximo mes este importe. Entonces, tenemos adelanto de sueldo, activo que aumenta. Profe, ¿no sería los 500 pesos, 100 pesos nada más? Porque solamente a partir de los 500 se hacía cargo de ellos. O sea, No, antes. fíjate que en el enunciado, a ver, nos dice que se hace cargo del total. Mira, dice que es por el monto total, no solo por los 100 pesos que están faltando. ¿Sí? Claro, no por la diferencia. Sí. Entonces, en este caso, sí supera esta diferencia por 100 pesos y el empleado va a tener que hacerse cargo y le van a descontar el próximo mes de esos 600 pesos. Profe, Si entonces no hubiera sido, sí, quedaría como activo que aumenta adelanto de sueldo a caja. claro. En cambio, ¿qué hubiera pasado si decía, si el importe era mayor o menor a 1.000 pesos? ¿Le hubiera correspondido al empleado hacerse cargo o ahí sí hubiera sido un resultado para la empresa? Hubiera sido un resultado para la empresa. Bien, entonces ahí cuidado cuál sea esta política, ¿sí? Profe, Siempre acuérdense que si tuvieran un resultado se va a llamar así, faltante de caja, un resultado negativo, o sobrante de caja, un resultado positivo, ¿sí? Usen ese nombre para las cuentas si es que tuvieran que registrar un resultado. Sí, ahí está, para hacer una consulta. O sea que en el caso de que nosotros nos hubiéramos hecho cargo sería resultado negativo faltante de caja a caja. El asiento, digamos. Sí. Ah, perfecto. ¿solamente se cobra con el sueldo? Si no, ¿qué otra alternativa se te ocurre?
porque yo no le puedo exigir al empleado, capaz no llevó plata para al trabajo, no le puedo pedir que me devuelva, ¿sí? Entonces por eso es que directamente se va haciendo una acumulación y al final del mes, cuando yo le esté por pagar, le voy a descontar eso, ¿sí? Sí, podía haber puesto también el empleo de su bolsillo, pero en realidad no es que normalmente pase esa situación. Normalmente o se hace cargo la empresa o se hace cargo el empleado, pero vamos a tener un resultado solo cuando se haga cargo la empresa. En este caso queda a cargo del empleado, por eso era un derecho que tenemos nosotros, un activo que aumenta. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos, de este punto? Y en ese caso que se haga cargo el empleado, perdón, buenas tardes, no se asienta nada, ¿cómo sería? Sí, ¿Cómo cierra? fíjate que acá este es el asiento, se está haciendo cargo el empleado. Claro, no, digo si se hace cargo con la plata ahí en efectivo en el momento. Es que cuando vos hubieras hecho acá el recuento, directamente le hubiera quedado justito, ¿sí? Ajá. Te hubiera dicho en vez de 15, o hubiera dicho que tenía 26 billetes de 500 y 53 de 100, ahí te hubiera dado justito, pero en realidad el recuento es controlar en la realidad, antes de que tuviera que hacerse cargo, cuánto es lo que físicamente tenés vos dentro de tu caja registradora. Bien, entiendo. Muchas gracias. Sí, en este caso, con este criterio sí está mal poner que hay un faltante de caja, porque para nosotros no es un resultado. No estamos perdiendo, al contrario, nosotros se lo vamos a descontar al empleado el próximo mes. Por eso es un activo que aumenta, no un resultado negativo. Entonces ahí, cuidado con esto de las políticas. En cada ejercicio les vamos a decir cuál sería la condición que va a tener cada empresa para analizar estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este archivo de fondo? Primero que todo, controlar cuántos billetes, en este caso billetes o monedas podían haber sido, tenemos, y acá cuidado que siempre va a ser dinero que esté en condiciones de circulación normal, ¿no? Porque si, por ejemplo, ¿qué pasa si dentro de la caja registradora aparecen billetes de 5 pesos? ¿Seguimos usando billetes de 5 pesos? No, ya no. No, capaz lo dejé ahí de adorno para tener, pero entonces eso no va a contar dentro de este recuento, ¿sí? Todo lo que sea moneda de uso legal. Entonces, ¿qué pasa si hay billetes truchos? ¿Lo voy a contar dentro de este recuento? No. No, ¿sí? Solo moneda de curso legal. Entonces, ¿qué hacemos primero? Contamos cuántos billetes y monedas tenemos y de ahí vamos a controlar respecto de nuestro saldo del mayor cuánto tenemos de diferencia. Que acá teníamos un montón, teníamos 30 y pico de pesos físicamente y 547.700 en el mayor. ¿Qué hicimos primero? Reclasificar. Estos que eran cheques no lo utilizamos en la cuenta caja lo utilizamos nada más que para efectivo, billetes y monedas. Cheque dijimos que se llamaban valores a depositar, que podía haber sido en este caso cheque común, cheque diferido, podía haber tenido un pagaré, podía haber tenido muchos otros documentos. Lo tengo que reclasificar a cada uno a la cuenta que corresponde, y los comprobantes son comprobantes que se hicieron de pago en efectivo, por eso los tengo acá, pero que no se contabilizaron. Por eso registramos los ajustes para reclasificar en la cuenta que correspondía, pagamos estas facturas, dejamos registrada ese pago de facturas, mayorizamos y recién volvemos a controlar cuánto es el saldo del mayor respecto de cuánto nos había dado el recuento físico. Si hay alguna diferencia, analizamos con las políticas si es que nos está faltando o sobrando, ¿sí? Benjamín, ¿se entiende ahí qué hicimos en este ejercicio? ¿Sí? Siempre empezamos a controlar el saldo físico respecto de lo que en ese momento tenemos del mayor general, registramos, volvemos a mayorizar y sacamos si es que existe una diferencia. Profe, mostrar el mayor, por favor. Bueno, a ver, mostramos el mayor. Fíjense que teníamos nuestro saldo original, tenemos un movimiento de caja al haber, otro movimiento de caja al haber,
411, 101, totalizamos, debe haber, que eso muchas veces en los parciales se les olvida, o totalizan todo, pero lo que tenemos que ver es esto. Si tiene un saldo deudor, tienen que sacar para conocer cuál es la diferencia. Ese saldo de la cuenta caja es la que comparamos contra el recuento físico y me da la diferencia. Esta diferencia es que la que analizo cuál es la política de la empresa, si me hace cargo o no de este resultado. ¿Sí? Bueno, les dejo de tarea seguir viendo el práctico 2. Fíjense que tenemos ejercicio de fondo fijo. ¿Qué es un fondo fijo? Cuando armamos, cuando tenemos un monto pequeño de dinero a disposición para gastos cotidianos, ¿sí? Sería, normalmente se sabe, es dinero que extraemos de una cuenta bancaria para tener a disposición en el local para cualquier pago que se tenga que liquidar o cancelar rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, si a mí se me acaba el tóner, necesito tener dinero a mano para ir a comprar un tóner y seguir trabajando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este fondo fijo? Siempre tener un dinero a disposición, pero por ejemplo, cada 2 semanas o por día, ese monto siempre tiene que seguir existiendo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes constituir ese fondo fijo, que les va a decir que, no sé, por ejemplo, siempre queda a disposición 100 pesos, y ahí registran todo para lo que ustedes hayan utilizado esos 100 pesos, y al final del día o al final del periodo tiene que seguir existiendo ese importe. No importa si lo gastaron, sino lo que tienen que hacer es de vuelta, pedir la autorización, traen ese dinero desde la cuenta del banco y tienen de vuelta ese dinero en efectivo para cualquier otro gasto, ¿sí? Entonces, fíjense, tienen ese ejercicio de fondo fijo, moneda extranjera, fíjense que tenemos tipo de cambio comprador, vendedor, que ya lo van a ir viendo también en la teoría, y valores a depositar, que dijimos que eran estos cheques. Fíjense de ir leyendo la teoría, ver las clases de la teoría también, y todo esto lo vemos el próximo miércoles, ¿sí? Muchas gracias a todos los que se conectaron, espero que les haya servido la clase. Cualquier consulta pueden de todas formas seguir escribiendo por la plataforma Moodle. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Muchas gracias, profe.